El 1 de mayo de 2026, el Club Cultural Bula de Palermo fue escenario de una banda que nos hechizó a todos. Esto es Midnight. Esta banda, que grabó todos sus discos en un sótano en Cleveland, Ohio, es una mezcla de black metal más sucio con el punk más rápido. Y tiene una filosofía que podría resumirse en una sola frase, una frase de su creador, Atenar, el cual dice: si alguien te pide un buen consejo, dile que se mantenga alejado de todo lo que tenga que ver con Midnight. Para entender a Midnight hay que entender a Cleveland. Esta se encuentra ubicada al noreste de Ohio, sobre la orilla sur del lago Erie, uno de los 5 grandes lagos que forman la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Es una ciudad que en el siglo XIX fue un motor industrial increíble. Acero, petróleo, manufactura. John Rockefeller fundó allí su primer gran negocio, la conocida Standard Oil. La ciudad creció con las fábricas y el río Cuyahoga, que la atraviesa antes de desembocar en el lago, se convirtió en el corazón industrial y también en el vertedero de todos los desechos. Y acá viene un hito muy interesante, y es que el 22 de junio de 1969 ese río se incendió. Una mancha de petróleo y de desechos industriales en la superficie del agua se encendió con la chispa de un tren que pasaba, pero esta no fue la primera vez, sino que ese río ardió más de 3 veces. Pero este hito es importante porque la revista Times publicó una foto del río en llamas, lo cual incentivó a la creación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y también a la Ley de Agua Limpia. Pero mientras eso estaba pasando en el plano ambiental, en el plano social, Cleveland se estaba hundiendo. Las industrias cerraban, la población emigraba, era una ciudad de clase obrera en declive. Ese orgullo herido, esa actitud de me importa poco si te gusta o no, todo eso lo podemos encontrar en la música de Midnight. También deberíamos mencionar que hay una ironía geográfica en esto que estamos hablando de Cleveland, ya que es el hogar del Rock and Roll Hall of Fame. La ciudad, que fue un chiste de American, tiene el museo más importante de la historia del rock. Eso también nos dice algo sobre la relación entre la música, el fracaso y la resiliencia. Jamie Walters nació en Cleveland en 1973. Creció inmerso en la escena del metal underground de Ohio de los años 80 y 90, yendo a shows desde adolescente. Tocó en varias bandas locales antes de Midnight. Cuando su banda principal, Boulder, se disolvió a principios de los años 2000, Walter empezó a grabar en su habitación lo que se convertiría en Midnight. Pero para entender el sonido de Midnight, hay que entender también el contexto histórico que formó a Walters como oyente y como músico. Walters creció en lo que se conoció como el pánico satánico de los años 80 en Estados Unidos. ¿Qué fue eso? Fue una histeria colectiva en la que padres, pastores y políticos americanos creyeron literalmente que el heavy metal era una herramienta de reclutamiento del diablo para corromper a jóvenes. En 1985, un grupo de esposas de senadores y congresistas, liderado por Tipper Gore, esposa del futuro vicepresidente, formó el PMRC, lo que en inglés era Men's Music Resource Center, y compiló una lista de las 15 canciones más peligrosas, llamada la Filthy 50. En esa lista estaban Venom, Merciful Fate y obviamente Black Sabbath. El resultado: el Congreso debatió la censura musical y se creó el reconocido sticker de Parental Advisory, ese cuadrito negro que aparece en todos los discos de metal de los años 90. Y obviamente todas esas bandas que el gobierno americano quería censurar
fueron las grandes influencias declaradas de Walters, quien no tiene ningún tipo de interés en modernizar ese sonido. Lo revive con fidelidad absoluta. Sus grabaciones suenan deliberadamente sucias y sus shows en vivo son puro caos físico. Como él mismo dice, siempre quiero que sea fuerte y asqueroso. Ese tipo de cosas nunca me cansan. El resultado es un sonido que se llama black and roll, la velocidad y la estética del black metal de primera ola, con la estructura directa y el groove del rock and roll más primitivo. Sin pretensiones, sin producción pulida y sintetizadores, solo riff, batería, voz y mucho volumen. En 2003, Walters grabó el primer demo de Midnight. Solo él. Todos los instrumentos. Desde entonces, durante los siguientes 8 años, no lanzó ningún álbum completo. Solo demos y splits con bandas underground. Era una banda que existía en el círculo más oscuro del metal, distribuida en cassettes y vinilos de edición limitada. El primer disco completo, Satanic Royalty, llegó en noviembre del 2011 en el sello Hell's Headbangers Records y se convirtió en un clásico instantáneo del underground. En 2014, No Mercy for Mayhem, el título básicamente es un juego de palabras con una canción de Venom que se llama Mayhem with Mercy, o que sería un homenaje invertido. En 2017, Sweet Death and Ecstasy, más melódico y más lento que los anteriores, y en 2020, Rebirth by Blasphemy, ya bajo Metal Blade Records, el sello que tiene en su catálogo a Cannibal Corpse y Amon Amarth. Es decir, una banda de dormitorio de Cleveland firmó con uno de los 3 grandes sellos del metal más importantes del mundo, pero sin haber cambiado nada de su sonido ni de su imagen. En 2022, Let There Be Witchery, ya su 5º álbum, y en 2024, Hellish Expectation, y en 2025, Still, Rust and Disgust, su 7º álbum y el más reciente. Y ahora en la sección de lo que probablemente no sabías de edición Midnight. 1. Athenar toca solo en el estudio, y cuando digo solo es absolutamente solo. Él es voz, él es batería, guitarra y bajo en todos los discos. Cuando actúa en vivo, los músicos que lo acompañan tienen su cara cubierta con capuchas y telas oscuras. Además, usan seudónimos que cambian de show en show. Nunca aparecen sus caras, ya que el enfoque es el espectáculo es Midnight, no las personas. 2. El logo visual de Midnight, que es una campana con una cruz invertida y 2 guadañas cruzadas, aparecen en prácticamente todas las tapas de sus discos. No hay un nombre oficial para este símbolo, pero los fans los reconocen inmediatamente. Es una especie de marca registrada sin ser registrada. 3. El nombre de los fans de Midnight es Berserkers, y Athenar se refiere a su audiencia más como una tribu, no como un fandom. El lema no oficial de la banda es SDMF. S por Strength, obviamente todo en inglés, así que Strength, D de Determination, M de Merciless y F de Forever. En español sería fuerza, determinación, sin piedad y para siempre. Que podríamos decir que es una ética de vida, no solo un eslogan. 4. La revista alemana Rock Hard nombró a Midnight como una de las bandas más importantes del 2020. Junto a bandas con presupuestos y equipos de cientos de personas. Athenar respondió a esto solamente diciendo que le sorprendía que alguien le estuviera prestando atención. Así que esto fue Midnight, una banda de Cleveland que comenzó grabando en un sótano de su casa en 2003, siendo copias de cassette que se distribuían en un círculo muy pequeño,
y que hoy se encuentra bajo una de las firmas más importantes del metal y es reconocida mundialmente sin haber cambiado ni su música ni su estética. Los invito a que me sigan en redes sociales. Estoy en Instagram, TikTok y YouTube, obviamente, donde subo los videos completos de este canal. Dale me gusta, compartí con tus amigos, déjame en los comentarios si los pudiste ir a ver en vivo y cuál es tu canción favorita de Midnight. Los voy a estar leyendo. Yo soy Desi, soy la profe y nos vemos en el pit.